¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien esta tarde. Les damos la más cordial bienvenida a esta edición de Pregunta al Experto y todas las personas que se van conectando a esta reunión de Zoom, sean bienvenidos. Estamos empezando apenas el programa. Este programa es por parte de Comunidad de Herencia Cultural. Les brindamos información sobre su salud física y mental, invitando a especialistas de la salud. Les saluda Diana Ramírez, como siempre, muy agradecida de verlos una vez más, transmitiendo en vivo desde el estado de Oregon a través de las redes sociales en Zoom y en Facebook Live. Para tener acceso a la grabación completa de este programa, visite nuestras plataformas digitales en Facebook, Instagram y canal de YouTube, Comunidad y Herencia Cultural. También pueden visitar nuestra página web www.nochecultural.com para más información. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy prevalente en nuestra comunidad latina, como es la diabetes. Es el tema principal. Nos vamos a enfocar en el papel de la familia y nuestra comunidad como sistema de apoyo para la prevención, el manejo y control de la diabetes. Tendremos una presentación de PowerPoint y de ahí vamos a abrir un espacio para cualquier comentario, duda o pregunta que ustedes tengan sobre el tema de la diabetes. Durante la presentación, por favor, pueden escribir sus preguntas en el chat y después la panelista contestará a todas sus dudas. Quédense con nosotros aquí en Pregunte al Experto. La finalidad de esta conferencia es exclusivamente educativa, no es diseñada para reemplazar la asesoría médica profesional. Si usted tiene dudas al respecto, puede consultarlo con su médico. Y bueno, en esta ocasión me da mucho gusto recibir una vez más a la doctora Paola Portillo Sánchez, quien es una especialista en el área de endocrinología. Actualmente ella trabaja para el Hospital Zambrano en León, que es uno de los 10 mejores hospitales privados en México. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra esta tarde? Bienvenida de nuevo al programa. Hola Diana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantada. La verdad es que este sí es un espacio muy importante. Me siento muy honrada, sobre todo muy contenta de participar en todos estos eventos que nos unen mucho a los latinos. No, muchas gracias a usted por venir esta noche y brevemente, antes de que comencemos con la presentación, cuéntenos por qué es tan importante abordar el tema de la diabetes y especialmente en estos momentos cuando hay mucha ansiedad, incertidumbre en nuestra comunidad latina. Creo que sobre todo una de las cuestiones que se han visto en la comunidad latina, pues ha sido un creciente aumento en la cantidad de obesidad, que es el principal factor de riesgo de diabetes, un mayor consumo de alimentos procesados, el ritmo al que llevamos. Habitualmente tenemos menos espacio para hacer ejercicio, menos espacio para descansar, y esto contribuye a que tengamos pues un espacio más complicado para que visualicemos nuestro estilo de vida. Entonces, por supuesto que lo vemos muy importante y sobre todo el tratar de prevenir. Prevenir ya sea la presencia de diabetes o prevenir alguna complicación si ya tenemos diabetes. Mm, Muy bien, bueno, pues esta conferencia, como les repito, es informativa, la queremos a compartir con ustedes toda esta información y por favor, les repito, cualquier duda que tengan o comentario con respecto al tema, pueden escribir sus preguntas a través del chat y al final de la presentación vamos a abrir el espacio para contestar a cada una de ellas. Bueno, pues doctora, si gusta compartir su pantalla para iniciar la Claro, claro que presentación, sí. Dame gracias. un segundo y voy a compartir mi pantalla. Permítame un segundo. Muy bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, no se ve Perfecto. completa todavía la pantalla, pero sí se puede ver. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de diabetes, el rol que tiene la familia y el rol que tiene la comunidad, en que en este caso, pues
hablar un poquito más qué características tenemos los latinos en esta parte tan sociológica, ¿verdad? Empecemos con las cifras. Precisamente justo la pregunta que hacía Diana. ¿Por qué es muy importante abordar el tema de diabetes en los hispanos? Eh, en el 2020, el consenso de la CDC habló que los latinos llegamos a tener un riesgo 1.5 más alto que otras etnias y tenemos mucho mayor riesgo de ser hospitalizados específicamente por enfermedad de riñón. Cuando hacemos un comparativo de los hispanos con algunas otras etnias, en este caso se hizo un comparativo con el caucásico, tenemos mucho mayor porcentaje. Cuando vemos, por ejemplo, si hay alguna diferencia entre hombres y mujeres, no es tan significativa, sí es un poco más alto, pero no es tan significativo. Y otro detalle importante, nosotros los latinos somos una cantidad muy diversa de países, que vamos desde México hasta la Patagonia. Entonces, en esto, ¿cuáles son los países que más se ha visto un porcentaje de diabetes en incremento? Número uno, los mexicanos, centroamericanos, que es un poquito más toda la parte también de Caribe, lo incluyen, eh, cubano y la CDC lo engloba en los hispanos en general. Entonces, los mexicanos definitivamente pertenecemos al grupo de mayor riesgo. Me gusta mucho utilizar esta analogía del semáforo. Es muy importante para nosotros saber dónde estamos parados, o sea, el preguntarnos, bueno, ¿cómo están mis cifras? ¿Cómo estoy yo? No solamente cómo me siento, sino qué dicen mis estudios. Disculpe Y que le interrumpa, no primero, puedo ver la pantalla, se ve, la presentación. pero vamos a ver, ahí se ve. Ah, okey, ya puedo ver el semáforo. Sí, Ahí se ve. ahí se ve mucho mejor. Bien Gracias. emocionada, ¿verdad? Acá hablando Sí, del semáforo y yo dije: haciendo "¿Cuál todo semáforo?". pero bueno, la imaginación voló, ¿verdad? Me Ahí ya lo encanta, ahora sí podemos ya. ver. Perdón, Ahora sí, no hay entonces, ningún el problema. semáforo, la idea es poner, o sea, rojo en teoría es como decir, tenemos diabetes, prediabetes es una parte reversible y bueno, normal estar conscientes que podemos llegar a avanzar si no cuidamos ciertos factores de riesgo. Hablamos mucho de diabetes. ¿Qué es diabetes? Diabetes es una condición médica en la cual se caracteriza por el aumento de azúcar en nuestra sangre. De hecho, algunas veces algunas personas llegan a utilizar el término tengo azúcar y es precisamente porque está elevada el azúcar en nuestra sangre. Habitualmente la que más hablamos es la diabetes tipo 2, la cual tiene como origen más importante la resistencia a insulina. La insulina es una hormona que nos va a ayudar a que se abra esta compuerta en la célula y metamos la glucosa y la usemos como energía. ¿Cuáles son los síntomas que da la diabetes? Le llaman los síntomas P. Y lo puse los nombres médicos, pero en realidad es aumento en la cantidad de orina. Ojo, en esto vemos mucho la relación, por ejemplo, si estoy tomando mucha cantidad de agua, bueno, tiene algo de relación, pero prestarle un poco más de atención de si no correlaciona. Tenemos demasiada sed, mucha hambre, pero desmedida y también estamos perdiendo un peso, que la pérdida de peso, de hecho, es uno de los síntomas más importantes de prestar atención que puede estar más descompensado. Para evitar mucha perspectiva y que haya como el doctor tal me dijo que yo tenía diabetes, el otro doctor me dijo que probablemente no. A nivel mundial se hizo un consenso que se actualiza cada año, sobre todo que tengamos una definición continua y homogénea para cómo se define diabetes. Entonces, la definimos con nuestra glucosa en ayuno, cuando está mayor o igual a 126. Si nos hacen esta carga de 2 horas, que es cuando nos dan, habitualmente la manera más conocida de este estudio es cuando alguien está embarazado y les dan una carga de glucosa, pero lo hacemos cuando tenemos un poco más de duda y sale arriba de 200.
o hemoglobina glucosilada, que es este estudio que con una sola toma de sangre me habla de cómo estuvieron los 3 meses previos, qué promedio tuve de glucosa. Y es hasta arriba de 6,5. O si tengo cualquiera de estos síntomas, tengo mucha sed, estoy orinando mucho, tengo pérdida de peso sin que haya yo hecho cambios en mi alimentación y en cualquier momento tengo arriba de 200. Y prediabetes es un rango intermedio entre normal y diabetes. Entonces, prácticamente los mismos criterios, solo lo único que diferencian es que los rangos son menores. Para diabetes es necesario repetir 2 estudios, sobre todo para evitar que no haya habido alguna cuestión de laboratorio, alguna cuestión que pueda ser como un falso positivo. Em, un detalle muy importante y por eso es como la parte central de esta plática es la genética. Prácticamente lo que conversaba de somos muy diferentes, tenemos herencias muy diferentes, pero definitivamente sí como grupo tendemos a portar más la cantidad de herencia en diabetes. Habitualmente, cuando hablamos de herencia, o sea, la manera más común es como más lineal. La diferencia en diabetes es que hay muchos genes que se pueden activar o desactivar. ¿Qué es un gen o para qué? ¿Por qué hablamos de la parte de genética? El gen es una parte de nuestra información que va a decirle a nuestro cuerpo qué va a realizar, una función en específico. Y cuando nosotros tenemos alteraciones, van a hacer una función diferente. ¿Cómo pueden ser estos genes en diabetes? Bueno, puede cambiar desde cómo utilizamos la grasa en nuestro cuerpo, cómo utilizamos la insulina, cómo la producimos, etcétera. Son cientos de genes los que existen. Entonces, me gusta poner, esta es como el patrón de herencia, se llama mendeliano, el cual lo descubrió específicamente con colores de chícharos. Entonces, es prácticamente como en el patrón de herencia, si portamos un poco más de la información genética de mamá o la información genética de papá. En diabetes es un poco diferente. Pongo este caos, ¿no? O sea, una cantidad de información muy significativa para ver que son múltiples mecanismos, lo cual también puede ser bueno porque tenemos muchas alternativas que podríamos trabajar con ellas. Ahora, la genética no nos define, nos da una mayor posibilidad, pero este es un concepto que se llama epigenética, que es de mis genes. Yo voy a tratar de activarlos o desactivarlos con mis hábitos, con mi estilo de vida. De los más importantes, la alimentación, el ejercicio, la regulación de estrés, que era parte de lo que platicábamos, de decir ahorita, bueno, cómo la tendencia a tener mayor estrés ha sido mucho mayor, y el dormir, que aparentemente el sueño, desde si roncamos, si dormimos adecuadamente, si tenemos buena cantidad de tiempo, todos estos factores son muy significativos. Eh, los latinos, ¿qué tenemos característicamente respecto a la familia? Tenemos una tendencia a estar bien unidos. Entonces, esto es bien importante porque muchas de las decisiones que tomemos sí se llegan a tomar en familia, por lo cual es importante platicarlo, si tenemos alguna preocupación, si queremos informarlo. Obviamente, creo que hay espacios más adecuados que otros, hay momentos más adecuados que otros. Nosotros conocemos a nuestras propias familias quienes son más receptivos, pero la clave es mantenernos en un círculo, en un vínculo de apoyo emocional. Eh, Se ha visto que cuando tenemos el apoyo de la familia, a los pacientes les ha ido mejor, ha tenido más apego. Y obviamente también cuando hablamos de las futuras generaciones, hablamos ya de un proceso de prevención. O lo que comentaba, evitar, si alguien tiene diabetes, bueno, platicarlo para evitar complicaciones como problema de ojo, problema en riñón, problema en nuestros nervios. Una pregunta que sucede mucho en la familia. Bueno, entonces él o ella ahora va a comer dieta para diabético. Bueno, ¿cuál es la dieta para diabético? Realmente es exactamente igual a la que debemos de comer todos. Es una dieta balanceada en la cual
se integra proteína, ya sea de origen animal o de origen vegetal, con un buen contenido de tipo de frutas, vegetales, fibras, que suelan tener una diversidad en minerales. Obviamente a todos deberíamos de bajar mucho el consumo de azúcar, prácticamente suspender el consumo de azúcar, pero usarlo de una manera balanceada, dejarlo para alguna ocasión en particular. Por eso el término dieta para diabético ya queda un poco más obsoleto, es una dieta más para todos nosotros. ¿Qué hacemos cuando preparamos la comida? Bueno, habitualmente los latinos, bueno, suele prepararlo un poco más la mamá o suele prepararlo un poco más la mujer. Ahora, afortunadamente ha habido cambios en los cuales, bueno, se comparten estos roles, pero lo que buscamos en el cocinar es facilitarle a quien prepara la comida para que no sean múltiples menús. La otra cosa es, si vamos al supermercado, que no sean varios carritos. Aquí está el carrito de los que quieren esto y el carrito de los que están cuidando su salud. Entonces, también nos ayuda en nuestra economía escoger un solo tipo de menú con sus respectivas variaciones. Cuando vemos que los demás siguen esa alimentación, nos impulsa a seguir mejores hábitos. Y también es bueno que incluyamos a los miembros de la familia a la preparación. Uno lava, el otro prepara alguna cosa corta, etcétera. Hay unos más hábiles que otro en esta parte, me incluyo en la parte de los que les toca mejor lavar, pero la clave es la dinámica, ¿verdad? Y creo que lo más importante es explicar para qué comemos saludable. Habitualmente existe el concepto de voy a comer saludable porque quisiera cambiar mi composición corporal o tengo una fiesta y quiero que me quede tal vestido. La idea de comer saludable es queremos estar más sanos, quiero sentirme bien, quiero prevenir enfermedades, tanto hijos como padres. Otra idea que también es importante es cambiar la retórica de que la comida es buena o mala, quitarle este contenido moral y ser cuidadosos también con esta parte del food talk, que no estemos constantemente platicando, no, esto engorda, no, esto adelgaza, sino que sea un poco más neutral. Bueno, aquí les pongo una imagen de uno de mis platillos favoritos, el chile relleno. Es algo que nos vincula, nuestra propia comida nos identifica. La comida en general, la comida hispana, la comida latina, suele tener un poco más de cantidad de carbohidratos y de grasas, de proteína vegetal, proteína animal, pero creo que la parte más significativa es el balance. Entonces, podríamos tratar poco a poco de presentar versiones un poco más saludables. Por eso puse este chile relleno. La, la, como la receta habitual incluye un capeado que va frito. Bueno, ¿por qué no intentamos en algunas ocasiones más bien presentarlo sin el o sea, que esté capeado, que esté nada más presentado con algún tipo de queso que tenga una menor cantidad de grasa y seguimos disfrutando nuestros platillos? Em, entonces es clave que mantengamos nuestras tradiciones. Creo que es nada más como irlas editando un poquito. No significa que ahora todas tienen que ser de esta manera. La porción es la clave. Y bueno, también se habla de un efecto en el cambio en un país. Está muy descrito este fenómeno que cuando los latinos migramos a algunos otros países, especialmente la mayor cantidad de estudios están en Estados Unidos, tenemos más tendencia a presentar diabetes. Entonces, en esta parte, pues sobre todo hacemos hincapié en el cuidado, en los hábitos. Aquí puse la carne asada tradicionalmente de Monterrey. Cuando hablamos, por ejemplo, de las reuniones, que cuidemos nuestro lenguaje. Es bien importante que si está una reunión, evitemos señalar a la persona. No, es que tú tienes diabetes, no debes de comer esto. Lo estigmatizamos. Entonces, creo que en esta parte podemos ser más empáticos en cómo hacer una retroalimentación y la persona sabe. Entonces, en esta parte es como darle su espacio. Si vamos a hacer una reunión en la casa, pues también podemos incluir alimentos que tengan vegetales, granos integrales, en general para todos, pero especialmente si hay una persona que cuenta con diabetes, ¿verdad? Lo que mencionábamos, el cuidado de las porciones.
otro detalle que también suele pasar mucho en las familias, la tendencia a hablar del cuerpo de las otras personas. Entonces, no es una buena práctica, no retroalimenta adecuadamente. Entonces, en esta parte, el cuerpo es de cada quien, ¿verdad? Y creo que si hay una retroalimentación hacia positivo, lo podemos llegar a hacer de manera individual y de un tono hacia la calidad de vida. El otro que también es bien importante, asociamos nuestra comida con la añoranza, la conexión. Mi abuelita me cocinaba, está perfecto. Entonces, en esta parte no separarnos, pero tampoco se sientan mal si no se llegan a comer la ollita completa que nos prepararon con mucho cariño, porque lo vamos a hacer en porciones. El ejercicio es una parte indispensable. Hemos repetido esta parte de decir, bueno, ¿cuánto? Se recomienda de 150 minutos con un ejercicio que sea aeróbico, es decir, puede ser caminata, bicicleta, pero que incluya algo de resistencia, o sea, pesitas o flexibilidad, que ahora están muy accesibles estas ligas elásticas. Una cosa que nos pasa mucho a todos los seres humanos, ¿cuándo empezamos? Martes, cuando empieza el año, o sea, ponemos algunas como tendencias de deja que pase este tiempo. Nosotros los mexicanos hablamos del Guadalupe Reyes, ¿verdad? Esta serie de festejos. Empezar es la clave. No nos esperemos a que sea el día perfecto, el momento perfecto. 5, 10 minutos, vamos a empezar a generar un hábito. ¿Cuál es el mejor ejercicio? El que me gusta, el que sea sostenible, el que lo encuentre motivante. Ampliemos nuestra gama de ejercicios. No solamente es salir a caminar, salir a trotar. Puede haber clases de box, puede haber natación, puede haber aquarobics, puede haber pilates, puede haber muchas otras cosas. Creo que el autoconocernos es una parte indispensable. ¿Puedo hacer el ejercicio en la casa o siempre espero terminar todas las cosas que tengo que hacer en la casa y luego ya no me da tiempo? O me organizo y me estructuro muy bien. Creo que en esto es conocernos, si me gusta más en día, si me gusta más en la noche. La clave también en la noche es que me deje descansar. Y algunos cuando hacemos ejercicio en la noche nos mantenemos más despiertos. Y bueno, ahorita que está la tecnología muy activa, también hay aplicaciones, hay muchas de estas cuestiones que podemos llegar a bajar, que sean más fáciles para nosotros. A mí me gusta mucho mencionar que el ejercicio no nada más es este performance y este cuidado del músculo, es del cuello para arriba y del cuello para abajo, me va a ayudar. Me va a ayudar a estar más relajado, me va a ayudar a dormir mejor. Es un momento, una pausa. Día estresante. Bueno, cambiamos un poquito. Y en nuestro músculo, cuando nosotros lo activamos, nuestra glucosa baja, entonces también se convierte en un tratamiento para diabetes. Y también, bueno, de acuerdo a lo que estemos ejercitando, pues puede ir modificando también nuestro porcentaje de grasa y el impacto que genera también fortalece nuestro hueso. Entonces, si tenemos en casa y buscamos hacerlo en casa, bueno, vamos a buscar un espacio, elementos en la casa, bueno, la mayoría de los supermercados o se puede conseguir en muchos sitios, hay pequeñas cositas, pequeñas pesitas, pequeñas cosas que podemos llegar a hacer. No tiene que ser un gimnasio enorme, como tener el lugar que más nos podamos concentrar. Nos ayuda un montón cuando lo hacemos en equipo. Las parejas, el esposo, la esposa, la mamá, la hija, vamos, las primas que se hacen un grupo, vamos a animarnos, alguna está un poco más cansada, vamos, anímate. Entonces, esto ayuda mucho. Es muy motivante. La idea también es bajar el tiempo de pantalla. Este también cuenta. Y bueno, en las comunidades que tenemos, pues hagamos más énfasis en clases, buscar dónde están centros recreativos que podamos hacer actividades comunitarias, buscar más espacios donde podamos hacer ejercicios. Un detalle bien importante, diversificar para todas las edades. A veces creemos que el ejercicio, no, yo no quiero hacer esto porque pues están puros chavos, ¿verdad? Existen grupos para todos. Creo que la clave es que nos sintamos a gusto. Temas importantes de que tratar también, el paradigma que tenemos de diabetes.
Existen muchos paradigmas, bueno, al menos yo voy a hablar de lo que más me toca escuchar en la parte de México, pero cada país tiene lo suyo, cada región también tiene lo suyo. Es importante actualizar este paradigma y irlo cambiando, estos mitos que tenemos, como si me dio diabetes por un susto, por ejemplo, que esto pues ya se ha visto que puede elevarse la glucosa en un momento agudo, pero no se sostiene. Entonces, esta parte, por ejemplo, la otra es si la insulina, cuando la aplicamos, existía la creencia de que nos podía dejar ciegos. Y sobre todo es, pues porque se hacía en algunos casos un control muy estricto y podría haber en algunos pacientes que había mucho descontrol, pequeño sangrado en donde hay pequeños vasitos. Y ahí vino este mito de que la insulina puede cambiar la visión. En realidad es que es un muy buen medicamento en quien lo necesita. Y el otro es que automáticamente yo, porque tengo diabetes, me va a generar, voy a desarrollar alguna complicación. No es así. La idea es prevenirlo. Un detalle bien importante, evitar remedios que no está comprobado, no está recomendado por su especialista en salud. Tratar de evitarlos, no porque nos haya funcionado a nosotros, significa que son buenos para las otras personas. Entonces, tener ese cuidado y bueno, tener la tradición de ir por lo menos una vez al año a revisarnos. Hay patrones, hay personas que de acuerdo a su grupo de edad y de acuerdo a sus factores de riesgo tienen que hacerlo a veces más frecuente, a veces más espaciado. Saber con nuestro equipo de salud cuál nos toca a nosotros. Un tema bien importante, el lenguaje es una barrera en algunas ocasiones que puede mermar la comunicación entre el profesionista de la salud y el paciente. Entonces es bien importante, es un momento donde a veces vamos preocupados, vamos vulnerables, ¿qué me van a decir? ¿Qué salieron en mis estudios? Muchas cosas están en mi cabeza y estamos menos receptivos. Entonces es importante que la persona que está del otro lado comprenda nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras sugerencias y si eh, captamos la información que el profesionista de la salud me quiere dar a mí. Si el médico, la enfermera, el physician assistant, etcétera, me quiere decir que voy a utilizar este medicamento, que a mí me quede claro y se vale preguntar, ¿no me quedó claro? Y si tenemos esta duda, pues acompañar a nuestros familiares o acompañar a nuestros amigos. Bueno, existen grupos ya claramente que se han estudiado, le llamamos grupos de diabetes con automanejo y apoyo, en la cual se estudiaron qué pasaba si le dábamos más herramientas para controlar diabetes. No significa que no se veían en la parte médica, sino se les daban muchas herramientas de estilo de vida y se le llamó, muy fácil de recordarlo, se llama el Proyecto Dulce, y luego conforme se fueron agregando más herramientas tecnológicas, se hizo este Proyecto Dulce digital en el cual podían llegar a mandar mensajes, había una comunicación muy clara y en el lenguaje que los pacientes requerían, en este caso en español. Existen también asociaciones o grupos de apoyo. Está la Asociación Americana de Diabetes, la Latino Diabetes Association, y buscar en la comunidad en donde estemos. Cada estado puede llegar a tener comunidades diferentes. Yo, por ejemplo, soy parte de la zona del noreste, en la cual activamente hacemos como algunas recomendaciones, pequeños como tutoriales de cada una de las situaciones específicas en diabetes. Así cada región tiene sus propias herramientas, entonces estar al pendiente de ello. Otra cuestión que llegamos a hacer sobre todo el doctor Fernando Lavalle, que organiza mucho estos campamentos para pacientes con tipo 1. La idea es sacarlos a una comunidad, vienen acompañados de sus papás y es hacer una prueba en un ambiente diferente, más relajado y se mejora un poco esa retroalimentación de cómo debemos de utilizarlo. Y bueno, existe uno de los más importantes, dirigido por el doctor Enrique Caballero, la Joslin Clinic, que está en Harvard, tiene un centro específico para latinos. Entonces, en conclusión, los latinos somos muy unidos.
tomémoslo esto como una ventaja, como una cuestión positiva, tomemos lo positivo, decir, necesitamos apoyo, busquemos esta comunidad, esta familia que suele estar muy unida. Eh, Enfatizar que el tratamiento no solo es la medicina. Si me tomo la pastilla, ya me puedo comer el pastel. No funciona de esa manera. Más porcentaje va a ayudar si yo le sumo el estilo de vida. Informémonos, ¿dónde estamos en ese semáforo? Ese que no se podía ver al principio, pero que luego salió. Informémonos dónde estamos, si tengo ovario poliquístico, si me puede dar diabetes en el embarazo. Todo esto, ¿cómo está mi salud? Y hagamos esto proactivo. Hagámoslo en nuestra familia, hagámoslo en la comunidad. Eh, Insisto, hay maneras en cómo dar un mensaje. Creo que eso es sobre todo muy empáticos, muy sutiles, muy neutros, viendo los espacios, buscando grupos de dónde hacer ejercicio, cómo busco recomendaciones de alimentación para mí, para mi cultura, para lo que me gusta cocinar. Finalmente, toda esta plática tiene como finalidad la prevención de la enfermedad, que desarrollemos diabetes o que desarrollemos alguna de las complicaciones de diabetes. Y por último, bueno, les pongo el campus del TEC de Monterrey con el Cerro de la Silla, muy característico de Monterrey. Muchas gracias por escucharme y encantada de escuchar comentarios o dudas. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco muchísimo por la información tan completa que nos presentó. También me gustaría agregar, si me permite, en la parte de conclusiones donde dice informémonos, yo siento que también es importante preguntar a nuestros familiares si alguno de ellos tiene diabetes o es prediabético, porque todavía existe mucho ese tabú de que no queremos compartir información médica. Así que yo siento que es muy importante que nos acerquemos a nuestros familiares directos y saber cómo están ellos en cuestión de salud para poder darles ese mayor apoyo, como usted lo mencionó, el apoyo en familia es súper importante. Tienes toda la razón. Y si estamos preguntando esto, también haría énfasis en la expresión de receptividad, ¿verdad? ¿Cómo que tienes diabetes? Esto no ayuda. O sea, claro que Ujú, tratamos de, seamos empáticos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué te puedo apoyar? ujú. Eh, ¿Te sientes bien? Perfecto. La persona nos va a ir compartiendo paulatinamente, pero el mensaje es bien Sí. importante. Yo habitualmente les digo que en las cenas de Navidad nos damos cuenta en la familia quién tiene tiroides, problema de hipotiroidismo, quién tiene problema de Ujú, colesterol, el levantadero de manos. Y esos son los momentos, ¿verdad? Que ahí es donde nos damos cuenta. Compartirlo es bien claro, importante, nos va a ayudar mucho. claro, y también no culpar a la persona. Te dije que no comieras, yo creo que eso no es realmente lo que necesita esa persona escuchar, así que mucha más empatía. Claro. Sí. Bueno, pues antes de contestar a sus preguntas, doctora, ¿sería posible si alguna persona tuviera alguna duda y le gustaría comunicarse con usted? ¿Tiene algún correo electrónico que nos pueda compartir? Claro, encantada. Es mi correo electrónico, bien fácil, es DRA, como doctora, Paola Portillo, de @gmail.com. Y habitualmente también están, exacto, ahí está, justo en la pantalla del chat. Y habitualmente también tenemos algunos espacios donde dentro del mismo hospital Zambrano, que es donde me encuentro, en ese hospital hacemos algunos podcasts o la misma red de tech tenemos algunos podcasts que los podemos compartir. Están en Instagram y en lo personal, bueno, prometo ir trabajando más con mi social media. No he trabajado con ello, pero creo que es un espacio que es importante pues dar una información concreta, clara Ujú. y que tenga más apoyo. Pero encantada cualquier duda que pueda haber. Muy bien. ¿También se podrían encontrar en YouTube los videos o los podcasts también? Sí, sí, los Ok. podcasts y recientemente hicimos uno de este medicamento semaglutida, mejor conocido como Ozempic. Ujú. Hicimos uno como los mitos, dudas, quién sí, quién no, y está en Spotify, entonces también lo pueden acceder y está también en el canal de YouTube. Muy bien, excelente. Bueno, pues ahí está la información.
a las personas que nos escuchan y también a los que ven la grabación. Por favor, comuníquense con la doctora y ella estará encantada de poderles dar asesoría, cualquier pregunta que tengan o algún consejo que también les quieran compartir. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría compartir información brevemente de una cooperativa de crédito. Ellos se llaman Pacific Cascade Federal Credit Union. Es una cooperativa de crédito comprometida con la comunidad latina. Ellos ofrecen una variedad de servicios financieros, incluyendo cuentas bancarias, préstamos con el número de ITIN, educación financiera y tarjetas de crédito. Cualquier duda, pregunta, pueden comunicarse con un representante en español al número que aparece en pantalla, que es el 541-343-6238 o visiten www.wesaveyou.com. También rápidamente les comparto que el Plan de Salud de Oregon, también conocido como OHP, está disponible para todas las personas que reúnan los requisitos independientemente de su estatus migratorio. El plan cubre servicios de salud física, mental, dental, farmacia y servicios que no son urgentes de transporte a sus citas médicas. Servicios también están disponibles de interpretación si usted prefiere recibir la información en español. Como lo comentamos en la presentación, muy importante que exista esta comunicación entre el proveedor de salud médica y el paciente, así que ustedes tienen derecho a recibir interpretación en su idioma. Si tienen alguna duda o pregunta sobre los servicios o requisitos de elegibilidad, pueden comunicarse con nosotros directamente o también pueden llamar al número de servicio de cliente de Pacific Source al 800-431-4135. Muchas gracias por su atención. Ok. Primer comentario de María Isabel, dice saludos desde Paraguay. Qué lindo. Saludos. Saludos hasta Paraguay, de Oregón a Paraguay. Wow, sí, Me da gusto ver que nos escuchan desde muy lejos. sí, qué lindo. Ok, Y es la diversidad de la cocina de nuestros países, ¿verdad? Esto es tan sí. importante. Dice Alejandro, mi abuela paterna tenía diabetes, mi padre y mi tía tienen diabetes, mi sobrina tiene resistencia a la insulina. Yo siempre tuve valores bajos de glucemia. Sin embargo, desde que me diagnosticaron una cirrosis criptogénica mediada por autoinmunidad, estoy teniendo valores elevados de glucemia e insulina. Bueno, es importante, wow, esta pregunta está bastante interesante. Entonces, em, la pregunta es sobre todo si no había factores, o sea, los familiares sí tenían. Y esta persona está preguntando, por ejemplo, yo estaba normal, pero luego se desarrolló esta cuestión de cirrosis, que, ojo, actualmente, ¿cuál es la causa más común de cirrosis? No estoy hablando de este caso, pero es también otra prevención importante en los latinos. Hígado graso. Hígado graso es la causa principal. Entonces, antes eran otras causas y bueno, está rebasándolo. El que lo mencionaba ahí por autoinmunidad, bueno, entonces ahí desconozco exactamente cuál es el tratamiento que le estén dando, pero suele incluir algunos tratamientos que suben los niveles de glucosa. Entonces ahí es importante preguntar al profesional de la salud si está recibiendo un tratamiento que tenga como efecto secundario el elevar la glucosa, que hay los antecedentes familiares, súper de acuerdo, pero que si antes no había esto, bueno, nada más preguntar si el medicamento o si está recibiendo alguna terapia pudiera elevarlo. ¿Por qué? Porque esta parte que estamos mencionando de la epigenética, pues sí, están los hábitos, pero también puede haber cosas que no sean solo de mis hábitos, también pueden haber ciertos fármacos que tienen ese efecto secundario. Excelente pregunta. Creo que en esto valdría la pena nada más externarlo con sus tratantes para cotejar que el medicamento no tenga esta acción secundaria. Perfecto.
Bueno, los demás que tengan alguna duda o pregunta pueden ahorita escribirlo en el chat y estamos contestando a todas las dudas que tengan, ya sea con respecto de diabetes, cualquier tip o consejo que quieran que la doctora les comparta. Doctora, el año pasado recuerdo que tuvimos también una misma plática sobre diabetes y nos comentó sobre algunos de los avances médicos más recientes en aquel entonces. ¿Ha habido algún cambio en esos avances? ¿Se han visto más pruebas sobre la diabetes? ¿Qué nos podría compartir al respecto? Súper pregunta y creo que vamos a seguir, o sea, va a seguirse respondiendo, pero es impresionante la cantidad de información que ha emergido en el lapso de 12 meses, en el cual, pues estos medicamentos, por ejemplo, que se hablan de estos inyectables, que prácticamente, digamos que muchas personas los conocen porque son medicamentos que tienden a bajar de peso en algunas personas. Se ha visto un rol muy significativo en el impacto, la protección cardiovascular. Ahora, el otro es la protección del riñón, cambio o la disminución de la posibilidad de que haya hígado graso o reducir los porcentajes de inflamación en hígado graso. Hay algunos estudios que no es todavía, toda esta es una zona donde falta un poquito más en ovario poliquístico, pero el más potente ha sido la prevención cardiovascular. ¿Cuál es la principal causa de complicaciones en diabetes o cuál es la principal causa de mortalidad? Una cuestión cardiovascular. Entonces, estos medicamentos han hecho un cambio muy significativo. Hay un nuevo, hay un nuevo medicamento en el cual, pues, este se llama Tersipatide, el cual tiene un impacto más en todas las hormonas que antes habíamos platicado de semaglutida o comúnmente conocido como Ozempic, en el cual inclusive se ha visto algunos pacientes en grupos pequeños, pero que han mejorado inclusive hasta de molestia de sus rodillas, molestias articulares, que no puedo hacer ejercicio, impacto en ronquido, en la apnea del sueño. No en todos los casos, pero sí se vio en un grupo con mejoría. Entonces, creo que el detalle más significativo es la prevención que modifican. O sea, en esta parte y claro, la parte de la estadística se vio este año, por primera vez empiezan a ver que en lugar de seguir avanzando las cifras de obesidad en Estados Unidos, por primera vez se empezó a ver plana esa curva. Ujú. Entonces, está teniendo un impacto importante. Creo que lo más importante a mencionar es la prevención de complicaciones que ha dado. Y hay una pregunta con respecto también a la cuestión de la prevención, Ujú. que si nos puede hablar sobre condiciones a las que podemos estar más propensos en caso de un diagnóstico de diabetes. La más importante, la cuestión cardiovascular, la hipertensión, por ejemplo. De hecho, hipertensión habitualmente se define con un rubro un poquito más alto, en diabetes es más bajita, es más estricta. Tenemos que tener un control debajo de 130/80, un control de lípidos más estricto, precisamente con ese cuidado. El otro detalle y que sucede, se vio más en la población mexicana, es una propensión mayor a la enfermedad renal asociada con diabetes. Entonces, sí ha habido un poco más de expresión al respecto. En esas creo que será la más importante. Ok, Y que bueno, pues estos medicamentos, pues sí, en algunos casos tienen un rol de prevención muy fuerte. muy bien. Bueno, Gustavo Padilla dice, a mí me dio COVID, provocando que tuviera taquicardia y elevada la glucosa. Con un tratamiento oral en el hospital no podían controlarla. Cuando me dieron de alta, me enviaron con insulina, la cual uso hasta el día de hoy. Qué extraordinaria pregunta. La verdad es que nos acordamos de la pandemia. Qué susto, ¿verdad? Fue Ujú. tremendo. Si hay una entidad diferente que se está definiendo, se buscan más protocolos, pero se habla diabetes post-COVID. En esta parte, el virus llega al páncreas, que es donde se produce la insulina. O sea, hubo diferentes motivos. Entonces, se llegó a ver en algunos casos que
el virus también atacaba estas células que están en páncreas de manera, en algunos casos transitoria, en algunos casos un poco más prolongada. El otro detalle es que los medicamentos, como bien menciona, algunos de los medicamentos suelen estar con dosis altas de esteroides cuando hay problema, por ejemplo, pulmonar. Se llegan a usar dosis elevadas de esteroide, lo cual tiene como efecto secundario la elevación de glucosa. Entonces, ¿en quién se vio más este brinco? En algunos pacientes que tenían algo de síndrome metabólico y que se progresó a diabetes de una manera súper acelerada. Entonces, sí, efectivamente, sí llegó a pasar, sí está definido. Entonces, creo que esto, pues ir viendo con su médico si eventualmente el tratamiento se modifica en alguno de los aspectos. Ujú. Todavía se están viendo ese tipo de casos después de, yo creo que 5 años de pandemia. Sí, en realidad ahorita lo que más que nada se está obteniendo es una mayor cantidad de información, porque prácticamente 2020, 2021, todos Ujú. estos conceptos eran completamente nuevos. Entonces, ahora tenemos más información de cuáles eran los pacientes que tenían ciertas características y creo que en eso, pues sí, sobre todo es que hay ese mismo modelo. Nunca le habíamos puesto tanta atención a un virus en Sí. ese modelo. Entonces, decir, bueno, nos queda esa pregunta, ¿verdad? Estar Ujú. al pendiente de decir, bueno, puede replicarse hasta ahorita. COVID tenía, por eso hacía la parte muy específica en COVID, porque sí tiene sus peculiaridades, ¿verdad? Sí, dejó un gran impacto, mucho impacto y ahorita estamos viendo todas las secuelas que dejó de tantos casos el virus que se fue mutando, pero sí, continuamos con esta de plática también después. Aquí hay un comentario que está muy detallado. Es de, dice una persona, un paciente, consumo carvedilol, perdón, para controlar la hipertensión, por tal, silimarina como regenerador hepático, ácido fólico, vitamina B12, con aminoácidos por la sarcopenia, vitamina D por insuficiencia, omeprazol o lansoprazol para protección por varices esofágicas y simeticona con, ay, está muy difícil, domperidona por dispepsia, un combo, además de base enfermedad psoriasísica cutánea, articular y entésica, más fibromalgia. Y la diabetes es una de las comorbilidades comunes en la enfermedad psoriásica. Sí, la psoriasis es esta cuestión cutánea que llega a pasar en algunas regiones, que se ve como si fuera una costrita, son placas que tienen una coloración roja y se ve como una plaquita. En algunos casos, como bien menciona esta persona, puede llegar a afectar las articulaciones y eso le llamamos artritis psoriática. Hay una relación de resistencia a insulina específicamente por la parte de psoriasis y volvemos con los esteroides, ¿verdad? Tienen también ese impacto. No sabemos cuál es el tratamiento, pero algunos pacientes requieren como antiinflamatorio temporal algo de esteroide, entonces vuelven a subir la glucosa. Cuando es con esteroide, bueno, estar al pendiente con el equipo de salud si puedo anticiparme y cuidar mi alimentación con cierto grado un poquito más estricto o una parte de ejercicio un poquito más significativa, o si requiero algún medicamento, como en este caso, ¿verdad? Pero esa es la relación. Sí, no todo es la parte de estilo de vida, sí hay, pero claro, hay estos casos que no son tan comunes, pero que también tiene como este porcentaje de aumentar el riesgo. Escuché que hay pacientes con diabetes tipo 1 que luego debutan con celiaquía. Sí, en realidad viene la diabetes tipo uno es una diabetes que se llama de origen autoinmune. Es decir, mis propias defensas van y atacan mi insulina, las células, ya sea las células que producen la insulina o los transportadores, la parte de los receptores. Entonces, en este caso, suele haber alguna serie de enfermedades
que pueden venir acompañadas de diabetes. Dentro de las más comunes, la tiroidea, Hashimoto. Ujú, Puede haber una parte que tiene que ver con una disminución en la producción de cortisol, que esa se llama Addison, y la celiaquía también está en esa parte donde se produce un anticuerpo específicamente que tiene que ver con gluten. Entonces, la vellosidad del intestino se hace un poquito más delgada. Entonces, sí, sí hay relación porque vienen, le llamamos este síndrome poliglandular, que sale en varias glándulas. No es en todos los casos, afortunadamente, pero pues sí, siempre tenemos que tener una antena parada en cuando hay alguna de estas situaciones y alguien tiene molestias. ¿Cuáles son las molestias? Puede haber diarrea crónica, puede haber mala absorción de hierro, de vitamina D. Ahí pues sospecharlo y bueno, los profesionales de la salud hacen los estudios requeridos para diagnosticar la celiaquía. ujú. Alejandro nos comenta con respecto al comentario anterior que realizó, dice que en las nuevas guías médicas se está hablando de enfermedad psoriásica debido a que es una enfermedad sistémica. Ya no se está diferenciando la cuestión piel o articular. Ujú. Exacto. Bueno, en esta parte lo ve, la parte de psoriasis suele verla más la rama de reumatología. Constantemente van cambiando los criterios, sobre todo van agregando criterios clínicos, agregan algunos criterios de laboratorio. Y básicamente el motivo para el cual se divide es ver qué tratamiento va a requerir y si voy a tener que estarle revisando con ciertas radiografías, estudios de imagen, estudios de laboratorio, pues es sobre todo el espectro es diferente y el tratamiento puede llegar a ser diferente. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahorita que nos quedan como unos 10 minutitos. Ujú. ¿Le parece bien si nos puede platicar sobre los monitores continuos de glucosa, cómo funcionan, quién realmente sería excelente candidato para este dispositivo? Excelente pregunta. En esta parte de las actualizaciones, ¿verdad? Ahorita que hay muchas cosas, mucha tecnología, pues este llega a ser un método en el cual fue diseñado sobre todo para mejorar la calidad de vida de las personas que requieren una medición continua. Cuando habitualmente hablábamos de medición continua, usábamos este glucómetro en el cual la persona hace una punción en su dedo, tomamos el laboratorio y pues requiere como mucho pendiente estar al pendiente de ello. Entonces, la idea de los monitores es que tengo en la parte, se pueden colocar en diferentes sitios. Uno de los más comunes es en la parte detrás de nuestro bíceps, en la cual bueno, es en el tríceps, vamos a colocar un dispositivo el cual entra con una agujita y se queda un filamento, no se queda la agujita. Lo que va a estar midiendo es la glucosa en la región que le llamamos intersticial, que está entre nuestra sangre y lo que está la piel. Entonces, a veces tarda un poquito más en llegar ese nivel de glucosa. La comodidad que tiene es que no tengo que estarme funcionando los dedos. La otra cuestión es que dependiendo las marcas, pero algunas de ellas usan como si fuera una pequeña calculadora y se miden o inclusive pueden utilizar su propio teléfono para medirse. Ahora también hay otros dispositivos en el cual se está midiendo continuamente, o sea, le llamamos con una medición en tiempo real y cuando baja o hay señales de alerta, le notifica no solo al paciente, le notifica a un contacto de emergencia si la glucosa cayó significativamente. Suele marcarle por teléfono, entonces de esta manera le marcan, ¿cómo estás? ¿Ya te Ujú, tomaste la glucosa? Ok, perfecto, sobre todo si ocurre en la noche. Entonces, la idea de estos sensores o quiénes son los candidatos ideales son personas que están en un tratamiento típicamente un poco más con insulina, con un tratamiento que requiere estarse midiendo continuamente para hacer ajustes o que tienen diabetes que le llamamos de más difícil control, que hacen muchas bajas y luego muchas altas. Entonces, estos son los pacientes los cuales tenemos que estarlos revisando continuamente. No es para todos. Es bien importante también que mencionaba el autoconocernos, ¿verdad? Algunas personas que no tienen diabetes también los están usando para autoconocerse. Bueno, realmente no es
hasta ahorita la indicación de este sensor. En embarazo, por ejemplo, en diabetes gestacional, fenomenal, porque también antes se checa la glucosa antes y después de la comida, antes y después de cada comida. Imagínense las manos de esas mamás. Ujú, Entonces, no está diseñado para pacientes sanos, pero nos puede ayudar a conocer algunas tendencias. Pero realmente, pues lo más importante es cuál es el mejor candidato, pues es el paciente que está con un tratamiento como insulina. Y ahí hay parámetros para estarlos revisando. El otro detalle también es si voy a estarme revisando cada 10 minutos, tomo una probada de alguna comida y me estoy checando y me estoy checando y refuerzo más ansiedad, tomar en cuenta también, tal vez este no sea un mejor dispositivo. O sea, la parte de conocernos, ¿verdad? ujú, La parte también que nos ayuda mucho es que nos ayuda a dar gráficas, tendencias. Se baja un documento en PDF, su médico tratante o la enfermera o cualquier persona profesional de la salud que tenga acceso también puede acceder a esa información. O sea, si nosotros damos el permiso, podemos conectarlos y pueden estar viendo nuestras cifras para hacer alguna recomendación. Entonces, ha sido un tratamiento que ha ayudado mucho. Ahora se está empezando a implementar en algunos hospitales, en algunos más como la parte de desarrollo en la parte de investigación, pero sí se ha llegado a implementar, sobre todo para evitar funciones. Y como mencionábamos, hay procedimientos y medicamentos que a veces suben mucho la glucosa sin que el paciente tenga diabetes, que puede fluctuar porque estamos dando tratamientos. ujú. Si algún paciente que tiene diabetes, digamos, por mucho tiempo, le gustaría intentar probar este nuevo dispositivo, ¿piensa que sería bueno que lo compartiera con su doctor Siempre. de cabecera? Siempre, siempre. Yo creo que el detalle más importante es siempre tocar base. ¿Por qué? Porque el doctor de cabecera, quien nos conoce, conoce nuestra personalidad, ha visto nuestra evolución, lo que mencionaba, ¿verdad? Decir, ¿es una buena herramienta o no? Entonces, ahí va a ser una recomendación. Estos sensores requieren una receta médica en la mayoría de los países, en algunos otros no. Entonces creo que también esto es importante, no solo el tener el acceso, sino es un buen dispositivo para mí. Creo que esa es la finalidad de siempre comunicarlo con nuestros tratantes. Ujú, muy bien, claro. Por último, dice Elizabeth, buenas noches. Me detectaron la diabetes en enero. Tomo 500 miligramos de metformina. Me duelen mucho las articulaciones. Tengo neuropatía. Me da mucho dolor de cabeza. No sé si será de lo mismo. Y feliz noche. Les mando un saludo desde Guatemala. Em, Habitualmente no suele generar dolor articular. En algunos casos, la parte de dolor de cabeza, pues sobre todo ver si la metformina está dando algo de diarrea y me estoy deshidratando. Entonces, si no me está cayendo bien, la parte de neuropatía, bueno, descartar con el médico o con la persona que le está viendo si la neuropatía es relacionada a la glucosa o hay alguna otra causa. Entonces, creo que ahí súper de acuerdo de tocar base nuevamente con su médico para descartar cómo están estos síntomas y si se derivan o no de la situación actual. Realmente no es nada común la parte del dolor articular, pero la parte de dolor de cabeza sí en ciertos pacientes que están haciendo restricción de alimentos, Ujú. no buena hidratación o están teniendo diarreas. Entonces, tocar base con su médico. Pregunta, doctora, ¿cuáles son los mejores exámenes médicos anuales que se tienen que realizar un paciente con diabetes? Habitualmente lo que incluye, y esto va a variar en frecuencia, sí suele ser una hemoglobina glucosilada, una función renal, nuestros lípidos, obviamente también la glucosa en ayuno, conocer si traemos proteína en la pipí. Esto le llamamos microalbuminuria. Esto es el primer dato que nos está diciendo puede llegar a haber un problema en la parte de riñón, hay que tener más cuidado. Estos diría que a grosso modo son de los laboratorios más significativos. Siempre checarnos nuestros ojos, que eso, bueno, lo hace el especialista de oftalmología, pero a grosso modo esos suelen ser los laboratorios más importantes. Personas que están con tratamiento crónico con metformina, sí se recomienda revisar
niveles de vitamina B12. Esto, no hacerlos por nuestra cuenta, creo que siempre todo pedir una recomendación y si vamos a tomar laboratorios, siempre preguntar cuál es el mejor grupo de laboratorios para mí, para Ujú. que cubramos no solo la parte de diabetes, sino aprovechando que vamos a hacer una punción, revisar si tengo mi check-up completo, ¿verdad? Para mi grupo de edad y para mi género. Ujú. También podría incluir la sensibilidad en los pies como un examen anual, porque había escuchado que eso también forma parte. Exacto. La sensibilidad, que es una prueba que hacemos con un filamento y luego revisamos, por ejemplo, la sensación de vibración, cómo sienten la Sí. temperatura. Esto habitualmente debe ser una vez al año en pacientes que tienen buen control. Si hay un poco de variedad en síntomas o en los niveles de azúcar, se debe hacer con mucha mayor frecuencia, algunas veces 2 o 3 meses o en algunos pacientes en cada visita, pero siempre debe de haber una revisión de nuestros pies. eh, Esto también refuerza el que nosotros cada vez que nos quitemos nuestro calzado sea un calzado cómodo y nosotros lo veamos, nuestras uñas, nuestro corte de uñas, que no traigamos alguna cortadita. Alejandro vuelve a comentar. Justamente hoy fue la presentación web de Obsesica, organizada por AEPSO, Asociación de Pacientes con Psoriasis, y Sociedad Argentina de Nutrición, hablando acerca de la obesidad y su relación directa con la diabetes. La obesidad es tan común en nuestro pueblo latinoamericano, cada vez a menor edad, promoviendo la disfunción de los adipocitos y la consecuente resistencia a la insulina y la diabetes. Es importante concientizar de que la obesidad es una enfermedad en sí y no solo una condición. Exactamente, exactamente. O sea, no es solamente el porcentaje de grasita, es lo que hace. Esa grasita es una grasita que en muchos casos tiene una parte muy proinflamatoria. Muchas cosas que analizar al respecto. Creo que sobre todo es pues la predisposición de si hay resistencia a insulina, si hay más grasita, sobre todo le llamamos visceral adentro de nuestro abdomen, pues sí puede llegar a haber una cascada inflamatoria que tiene con sí lo que le llamamos el síndrome metabólico. Cambio en lípidos, presión alta, etcétera. Entonces, súper de acuerdo con lo que mencioné. Bueno, de esta manera vamos a dar por concluida la charla de hoy, de esta noche. Les agradezco mucho a todos los que se quedaron hasta el final de la conferencia. Hicieron excelentes comentarios y realmente enriquecieron mucho el contenido de esta presentación. Así que muchas gracias. También sus dudas. Todo fue realmente muy bonito escucharlos a todos ustedes. Y doctora, muchas gracias también a usted por su Encantada, esfuerzo Diana. y Encantada. en compartir con nosotros su conocimiento sobre este tema que sé que le apasiona muchísimo. Y muchísimas gracias, de verdad. Encantada, Diana, y muchísimas gracias por la invitación. Como mencionabas, las preguntas enriquecieron, tanto las Sí, tuyas como de la audiencia, enriquecieron y eran preguntas complejas. Entonces, sí, padrísimo, que tengan muy buenas noches y saludos hasta Oregón. sí. En la próxima vez voy a poder leer mejor los términos médicos. Estaban No, muy no, sí estaba especializados. denso, no, no estaba, pero qué interesante, tuvimos Sí, mucha diversidad aprendemos de mucho. preguntas. Exactamente, pues muchas gracias y bueno, esperemos la podamos tener en otra ocasión hablando de otro tema diferente y muchas gracias, en verdad, que tenga muy buena noche. Gracias. Igualmente, encantada, hasta luego, que estén muy bien. Bueno, esperamos hayan adquirido valiosos conocimientos esta noche sobre la diabetes. Les recordamos una vez más que si desea ver la grabación completa de este programa, puede hacerlo en nuestra página de Facebook y canal de YouTube @Comunidad de Herencia Cultural. También nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, donde tenemos más información en español sobre su salud física y mental y otras actividades para nuestra comunidad. Si tiene dudas o preguntas sobre actividades, puede comunicarse con nosotros al correo electrónico de info@nochecultural.com. A nombre de Comunidad de Herencia Cultural, agradecemos su participación el día de hoy y esperamos que nos puedan acompañar en la siguiente edición de nuestro programa. El equipo de comunidad incluye a Antonio Huerta en la dirección, Jessica Zapata en la coordinación, apoyo técnico con Alejandro Guzmán y su servidora Diana Ramírez en la conducción. Muy buenas noches y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.